hablamos de una nueva realidad porque el plan de igualdad ahora sí o sí debe ser implantado en la empresa, ¿vale? Pensad que estamos hablando de recopilación de datos, ¿vale? Que nos va a suponer y que van a ser necesarios para la realización de este diagnóstico de igualdad. Estamos hablando de que necesitamos de la creación de una comisión negociadora de este plan de igualdad. Y en esta comisión negociadora negociaremos el diagnóstico de situación y luego negociaremos el plan de igualdad para a partir de aquí entrar en el proceso de implantación y evaluación. Cuando hablamos de planes de igualdad, recordemos siempre que estamos hablando también de que debemos marcar como objetivo, debemos conseguir esa transversalidad, ¿vale? Y para ello deben entrar en vigor las medidas transversales, que son la comunicación, la formación y el seguimiento, que es lo que actualmente nos está solicitando no solo la autoridad laboral, sino también la inspección de trabajo. Me he olvidado incorporados en la pantalla una serie de requerimientos que estamos teniendo, que nos vienen de determinados clientes, donde ya nos están exigiendo temáticas tales como el registro salarial, como la igualdad retributiva, auditorías mensuales por igualdad retributiva. Atención, igualdad de oportunidades ha dejado de ser esa María para convertirse en una de las principales causas de posible responsabilidad dentro de las compañías, ¿vale? Y cuando hablamos de implantación, hablamos también de política, hablamos de planificación, hablamos de la implantación propiamente dicha, de los procedimientos, registros específicos que vamos a necesitar para gestionar esta igualdad de oportunidades y vamos a hablar más de control, acciones correctoras y de revisión por dirección. Fijaos que estamos hablando del ciclo eterno de la mejora continua que se nos planteaba ya en la primera ISO 9001 en materia de calidad, pues es algo que debemos implementar y llevar a implementación a través de diferentes normas, procedimientos, sistemáticas que podamos tener. Desde Igualia trabajamos con la SGI 2010, que es una norma internacional, primera norma internacional que salió en el año 2010 para la gestión de igualdad de oportunidades. Y la verdad es que el resultado está siendo muy positivo, con más de 280 empresas certificadas a nivel internacional. Hablamos también de una nueva realidad porque el resultado del diagnóstico deberá estar, y atención, consensuado, razonado y trabajado. ¿Esto qué significa? Significa que si no está ni consensuado, ni razonado, ni trabajado, no nos sirve como diagnóstico. Es decir, deberemos analizar la situación actual de la empresa en materia de igualdad, identificar alguna posible práctica discriminatoria que se nos haya colado, ¿vale? Que siguen existiendo, definir objetivos y emprender acciones y marcar un punto de inflexión de cara a la evolución de la empresa. Y para esto debemos recuperar datos, tanto de tipo cuantitativo como datos de tipo cualitativo. Características de la plantilla: edad, sexo, categorías, nivel de estudios, antigüedad, tipología de contrato, jornada, etcétera, etcétera. Y en materia de políticas de gestión, selección, formación, promoción, retribución, conciliación, salud laboral, violencia de género, movilidad y otras más, ¿vale? Por ejemplo, incorporamos y se nos solicita que se incorpore la temática de protección del colectivo LGTBIQ+, ¿vale? A pesar de que la ley de igualdad sea solo igualdad de género, que no toque temáticas de identidad de género, que no toque temáticas de ideología o de identidad sexual, ¿vale? Sino que estamos hablando de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero se nos recomienda incluir la futura ley de protección del colectivo LGTBIQ+, que está en ciernes desde el año 2018 y que todavía no se ha aprobado. Por lo tanto, este diagnóstico, ¿vale?, para ser válido, ¿vale?, y para ser efectivo, deberá tener como mínimo, deberá calcular como mínimo un índice de distribución, es decir, todos los porcentajes de cálculo horizontal que aportan información sobre la distribución de mujeres y hombres, ¿vale?, y que lo acabamos representando por tablas. Necesario también que nos calcule el índice de concentración, porcentajes de cálculo vertical que aportan toda la información de las mujeres con respecto a sí mismas, ¿vale?, y de los hombres con respecto a sí mismos, representadas también en tablas. Luego os pondré una imagen de una tabla para que lo veáis más claro. Deberá calcular también brecha de género. Atención, que esta brecha de género ya no solo deberá calcularse, sino que deberá constar en el diagnóstico como un proceso de auditoría retributiva. Y luego, ya lo veremos en el siguiente webinar que tengamos que hable sobre el reglamento de igualdad retributiva, tendremos que hablar de las auditorías externas a las que deberemos someter nuestras compañías para validarnos esta auditoría interna retributiva, ¿vale? Es decir, tenemos que analizar la brecha salarial, debemos analizarla concienzudamente cada vez más
y es uno de los puntos que lleva actualmente la Inspección de Trabajo debajo del brazo y que es importante analizar y sobre todo consensuar, ¿vale? Por otra parte, otro de los elementos que hay que analizar es el índice de feminización, ¿vale? Relación entre el número de mujeres y el número de hombres, con una serie de valores por encima o por debajo de 1, o valor 1, que sería el de igualdad total. Y deberemos también analizar otro tipo de índices como los que nos vienen representados en las tablas. En principio, este es un ejemplo de tabla que hemos sacado de 2 diagnósticos, donde nos marca cuál es el número de hombres, número de mujeres, porcentajes, índice de feminización, índice de brecha, etcétera, etcétera, etcétera. Es que estamos hablando de una realidad porque, y atención, existen obligaciones legales que no podemos pasar por alto. ¿Y por qué hago esta mención? Pues más que nada porque lo que nos estamos encontrando actualmente y en aras a hablar con nuestros clientes sobre las temáticas de igualdad retributiva, lo primero que hacemos es preguntarles, bueno, ¿y ustedes el registro de salarios lo tenemos? Y cuando hacemos esta pregunta, hay algunas personas que nos dicen, bueno, explícame por dónde van los tiros. Artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, igualdad de remuneración por razón de sexo, y aquí os marco este punto, dice, el empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales, las percepciones extrasalariales de la plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor, ¿vale? Por lo tanto, importante este aspecto, hay que tenerlo claro, porque si no disponemos de este registro de salarios, este registro salarial, podemos tener un problema a la hora de hacer la auditoría retributiva porque no nos lo darán como válido. Si no nos dan como válida la auditoría retributiva, que debe estar incluida dentro del diagnóstico, vamos a tener un problemón. Y vamos a tener un problemón porque no vamos a poder avanzar, ¿vale? Por tanto, todos aquellos y aquellas que estéis ahora mismo en el proceso de realización de diagnóstico, cerradme diagnóstico, cerremos el diagnóstico ya, ¿vale? Y pasemos adelante porque si no, luego tendremos que adaptarnos y si no tenemos este registro salarial, tenemos un problema. Una nueva realidad también, ¿por qué? Pues porque surgen nuevas responsabilidades y son nuevas responsabilidades que nos aparecen y que son responsabilidades a nivel global. Pensad que cuando estamos hablando de empresa, no solo hay responsabilidades a nivel de prevención de riesgos laborales, a nivel de protección de datos, ahora existen responsabilidades a nivel de igualdad. Dejadme que os comparta también esta pantalla que hace referencia al convenio 190 de la OIT y es un convenio que se aplica a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo. Importante tenerlo en cuenta porque pensemos que vamos a tener en breve en marcha y publicada una ley orgánica de garantía integral de libertad sexual. Y de aquí solo os voy a destacar un aspecto que es importante tener en cuenta. Aparece en el apartado cuarto una frase que no aparece ni siquiera como artículo, ¿vale? Pero que creo que debéis tener en cuenta, ¿vale? Dice, se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, de las empresas, en el delito de acoso sexual en atención a lo dispuesto en el artículo 31 bis del Código Penal. Recordemos que el artículo 31 bis del Código Penal nos habla del compliance. Compliance es decir, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿vale? Y nos la introduce en materia del delito de acoso sexual. Por lo tanto, cualquier posible situación que se produzca a nivel conflictual en materia de acoso sexual con esta ley en vigor, va a poder ser responsabilidad de la propia empresa si no hemos adoptado acciones, ¿vale? Sin embargo, fijaos qué es lo que está diciendo. Dice, las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos contra la libertad sexual. No habla solo de acoso sexual, sino de libertad sexual. Acoso en especial acoso sexual y acoso por razón de sexo. Y deberán arbitrarse procedimientos específicos. Vuelvo a insistir otra vez en la temática de los procedimientos. Y nos marca una serie de cuestiones, ¿vale? Que son importantes, como por ejemplo la coordinación de actividades, ¿vale? Dice, estas medidas serán de idéntica aplicación a todas las personas que trabajan en la empresa, incluidas las que presten sus servicios en el ámbito de la empresa, en virtud de una relación mercantil, empresa de trabajo temporal, contrata o subcontrata. Es decir, todas aquellas personas que tengamos en nuestra compañía trabajando, ya sea personal de limpieza, lo que fuere, ¿vale? Es importante que tengan esta cobertura de nuestro propio procedimiento. Pero es que además deberemos hacer un proceso
de coordinación de actividades empresariales que nos va a obligar a solicitar a estas contratas, a esta EDT, etcétera, etcétera, que nos remitan conforme cumplen con las situaciones de no discriminación, que cumplen con la ley de igualdad y que están cumpliendo sobre todo en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo. A partir de aquí, acciones que nos van a llevar y que van a dejar exenta de todo tipo de responsabilidad a la empresa, ¿vale? Pues establecer los procedimientos, modelos de organización, los canales de denuncias, supervisar que el órgano de la persona jurídica, es decir, el agente de igualdad y perito experto o el compliance officer, si llega a hacer esta formación, tenga poderes autónomos de iniciativa y control o que tenga recomendada la siguiente función de supervisar la eficacia de estos controles, ¿vale? Y que no se haya cometido fraude a la hora de realizar, ¿vale? Por lo tanto, nos contempla ya la existencia de una serie de parámetros que nos van a ayudar a evitar esta posible situación conflictual. Penas y sanciones por incumplimiento. Lo digo porque como iba justo de tiempo, mirad, esto lo teníamos aquí y os lo vamos a enviar si queréis, ¿vale? Para que tengáis un pequeño resumen de lo que son las penas y sanciones por incumplimiento. Por no tener un plan de igualdad, actualmente la sanción es de 6.000 euros en su grado máximo, ¿vale? Y por norma general la suelen imponer. Ahora bien, y atención que aquí viene la paradoja, por no dar cumplimiento a las acciones positivas del plan de igualdad, estamos hablando de una sanción de 187.515 euros, ¿vale? En grado máximo, y hay diversas compañías que ya han sufrido y han pasado por ese trago. Pero es más, lo mismo por temáticas de acoso por razón, orientación sexual o acoso por razón de sexo dentro de la compañía, ¿vale? Pero por otro sí, dejadme que os hable que en materia de acoso sexual hay penas accesorias en materia de compliance a partir del momento en que se apruebe esta ley orgánica de garantía integral, ¿vale? Penas accesorias, ¿vale? Lo pongo en grande. Clausura de la empresa, local o establecimiento, disolución de la sociedad, asociación o fundación, suspensión de la actividad hasta 5 años, prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios similares, intervención de la empresa hasta 5 años, ¿vale? ¿Esto qué significa para una persona jurídica? ¿Esto qué significa para una empresa? Es la pena de muerte. Esto es la pena de muerte. Tú imagínate que te intervienen en la empresa durante 5 años o te prohíben ejercer tu actividad durante 5 años. Es una locura, ¿vale? Que ya veríamos qué pasa, pero oye, y si tenemos en nuestra compañía ahora mismo una situación de acoso sexual y no tenemos este procedimiento o este canal de denuncias y nos viene una sanción, ¿vale? Y nos viene una inspección y se nos produce una situación de acoso sexual clara donde hay una condena, cuidado, ¿eh? Que se nos lía la cosa. Se nos lía y es algo que siempre se lo decimos a nuestros clientes. Oye, importante, uno de los primeros elementos que vamos a solventar dentro de este proceso es derimir todo tipo de responsabilidades que se produzcan. Y pensad que estamos hablando de acoso sexual y acoso por razón de sexo, no de acoso laboral. El acoso laboral es una situación conflictual que se puede llegar a producir, pero en materia de prevención de riesgos laborales. 4 especialidades en prevención: seguridad, higiene, ergonomía, psicosociología y vigilancia de la salud. Está dentro de la psicosociología aplicada. Por lo tanto, acoso laboral y acoso sexual son 2 temáticas totalmente diferentes que no podemos aunar en una misma dinámica procedimental. Por lo tanto, este procedimiento que tenemos, que nos hizo el servicio de prevención en su día, que tal, no sé qué, nada, olvidémonos. Aquella entidad de consultoría que nos venga y nos hable del acoso laboral, no, cuidado. Si tú eres una consultora de igualdad, tú no puedes hacer un procedimiento de acoso laboral. Por favor, tengámoslo claro. Es importante de separar esta litis consorcia activa, esta legitimidad para poder actuar, ¿vale? Porque es la que nos va a marcar la pauta de actuación para más adelante. Lo que he querido es ayudar a contextualizar todo ese tipo de situaciones, porque son situaciones que van a cambiar la realidad de nuestra compañía. Ya no estamos hablando solo de un diagnóstico de igualdad, no estamos hablando solo de un plan de igualdad, que ahora con Cristina veremos cómo este reglamento nos enfoca este plan de igualdad, sino que estamos hablando de gestión en todas las de la ley, con toda la compañía y en todas las áreas de la compañía.
Pensad que hay algún artículo por ahí, por ejemplo, en la ley del año 2015, en la Ley Catalana de Igualdad, que hablaba de que las evaluaciones de riesgos laborales se deberán hacer con perspectiva de género. Cuidado, ¿vale? Que estamos hablando también que en las memorias económicas deberemos incluir temáticas de igualdad y deberemos especificar qué medidas hemos llevado a cabo. Y además tocará todo el resto de áreas. El área financiera de nuestra compañía, hombre, pues tendrá que ayudarnos a desarrollar este registro salarial y tendremos que poner en marcha toda una serie de medidas que nos van a llevar a que estos planes de igualdad se conviertan en esta nueva realidad en la cual, de la cual os estamos haciendo el planteamiento a nivel inicial. Y bueno, cierto es que queda mucho trabajo por delante. Queda mucho trabajo por delante y hay que avanzar muchísimo. Ahora os voy a dejar con Cristina para que siga con la charla.